Emilio Saldaña, el Pisu, estamos aquí platicando de todas las canciones que tienen que ver también con las bicicletas y las aplicaciones. Sí. Es que además cada vez más hay, entre más canciones y hay más uso profuso de la bicicleta, cada vez más lo consideramos como un medio de transporte pues que es factible utilizar en la ciudad y me gusta, la verdad es que me gusta, todavía hay que ir venciendo entre el cuidarse de automovilistas porque la convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas es compleja, pero cada vez más sí es una opción decir, fíjate, me voy en bicicleta, llego, dejo la bici y voy a mi junta y regreso. Y ahora que la puedes subir a diferentes también medios de transporte, ¿no? Claro, además, que esa es la otra, se ha hecho cada vez más amigable la ciudad y ese es un proceso que estamos viviendo para subir tu bici al metro, para subirla al metrobús. A los autobuses, enfrente es maravilloso eso, la verdad es que eso es maravilloso y cada vez más descubres que en efecto hay ciertas rutas de la ciudad y ciertas distancias que se aprovechan mucho mejor en bicicleta en muchos sentidos y hasta tienes chance obviamente de hacer condición, que además hay que aprender a convivir. Ahorita con el tema de contingencia, con el tema del calor, utilizar la bicicleta. Exacto. Claro, ahí estamos. Y es una opción interesante, aunque precisamente por eso las aplicaciones que les queremos recomendar hoy van de una forma integral. Cada vez más hemos presentado, por ejemplo, aplicaciones para hacer deporte aquí en el programa. Endomondo, una de ellas. Y esa trae una opción que te permite decirle estoy haciendo bicicleta, ya sea deportiva o estoy transportándome en bicicleta y guardarte todo lo que tiene que ver con calórico, nutrición, el corazón y la distancia que recorriste. Sin embargo, las aplicaciones que les quiero compartir tienen más que ver con un ciclista urbano, citadino, más que el ciclista de superdeportista, ¿no? Claro. Para irte a trabajar. Me identifico a veces, un poco más ¿no? con el ciclista urbano que con el superdeportista, por supuesto. Súper de bicicleta. Pero bueno, de campo. Una primera aplicación que es recomendable para todos los que están utilizando bicicleta en la Ciudad de México y en general en todo el país, pero para nosotros importante, Aire. Esta aplicación es una aplicación que nos permite conocer cuál es el nivel de contaminación que estamos viviendo en el momento específico de la consulta de la aplicación. Y esto es relevante porque podemos haber escuchado que hubo mucha contaminación el día de hoy. Sin embargo, el día de mañana, en cuanto despertamos, las condiciones cambiaron de manera importante. En el mismo día incluso cambian. Y también con horarios, ¿no? Lo que dices, se van cambiando durante el día. Muy bien. Tiene que ver mucho con los horarios de tránsito, tiene mucho que ver con el clima y todos estos factores nos indican si como ciclista es oportuno utilizar la bicicleta en la ciudad o no, porque hoy tenemos las condiciones en términos de contaminantes que harían en un momento dado no muy sano recomendar hacer independientemente ejercicio. de que quieras ayudar al ambiente, también hay que No, pero no puedes ir Exactamente. tirando, exacto. Puedes irlo como medio ahí Campechanando. nivelando. A ver, Es que es cuéntanos importante cuáles son eso. las que traes ahora. Otras de las aplicaciones que es importante que tengan ustedes en sus teléfonos para poder utilizar bicicleta es también otra obligada y es Google Maps. Pero hoy Google Maps tiene una característica muy buena y es que considera las rutas para ciclistas Importante. dentro de la ciudad. Entonces tú hoy le pones a Google Maps, quiero ir de donde estoy a tal lado y quiero hacerlo en bicicleta. Claro. Y entonces Google Maps no solo te calcula la ruta, sino al calcular la ruta utiliza aquellas calles que tengan, por ejemplo, ciclovía. Claro. De tal forma que Tienes tu carril preferente. tienes tu carril preferente y ahí entonces Google lo que le da es preferencia a esos carriles preferentes. A lo mejor te desvío 2 cuadras de la que sería la ruta vas más corta, seguro. pero vas seguro, exactamente. Y como ciclista quieres eso, quieres a ver cuál es el caminito que de entrada debo Muchas seguir. veces esa es la única excusa que tenemos para no tomar la bici porque no nos sentimos tan seguros. Es muy cierto, Sí, es muy está cierto. cierto. Tiene 2 grandes características hoy Google Maps. Esta que les comento, el calcular la ruta para bicicleta, y la otra característica que es muy relevante para ciclistas es compartir tu ubicación en tiempo real en Google Maps. Y esta, para quienes hacen ciclismo mucho más seguido, lo deben de saber muy bien. Esta es una de las reglas importantísimas para los ciclistas, como el caso de los buzos, para bajar a bucear, nunca lo haces solo. Es una de las reglas como básicas de seguridad. Bueno, en el caso del ciclismo, se recomienda que no lo hagas solo, pero si lo haces solo, se recomienda que digas a dónde vas y preferentemente qué ruta llevas, por razones de seguridad. Que Si le tuvieras avises a tu cualquier familia percance. con esta Tu contacto aplicación. de Exactamente, emergencia. entonces esta aplicación Google Maps y la función de compartir tu ubicación en tiempo real se convierte en una gran herramienta para quien usa una bici y pudiera en un momento dado requerir bueno. cualquier Sí. tipo de Ayuda. asistencia. Oye, por ejemplo, ¿esta está pareada con el servicio de la Ecobici aquí en la Ciudad de México? ¿Te puedes ir a estaciones también o no?
Te localiza las estaciones, ¿sí? sí, porque además te localiza estaciones de metro, de autobús y todo esto, y de Claro. Ecobici. Y justamente me das pie para presentar esa aplicación que para todo ciclista hoy Sí. es obligada. Sí. Y es Ecobici. Ecobici además tiene un caso muy interesante porque a nivel mundial ha sido uno de los servicios de bicicleta urbana con un mayor crecimiento y con una recepción por parte de la ciudadanía, digamos, como con mucho amor, muy amorosa. Hoy hablamos de una cantidad espectacular de tanto de cicloestaciones como de bicicletas disponibles, más de 5,000 bicicletas disponibles para toda la ciudad. Está increíble. Y una aplicación, esta aplicación, la de Ecobici, además nos permite saber en qué cicloestación hay bicis disponibles. Oye, ese es un problema Sí. feliz de Ecobici. Todo el mundo la utiliza y muy constantemente te encuentras que no hay bicicletas disponibles en ese momento. Lo relevante es que, como en otro tipo de servicios, el caso del metro, en el cual una aplicación te puede decir en cuánto tiempo más va a llegar el siguiente metro o el trolebús, con las cicloestaciones tienes también esa posibilidad. Puede haber no bicis en este instante, pero si te esperas 5 minutitos, puedes ver en ese momento caer una bicicleta ¡Qué moderno! lista para poderte ir a Oye, utilizarla. bien. O tomas ¡Qué una bici en bárbaros! una y la puedes entregar en otra, ¿verdad? Exactamente, O sea, sí, te por vas supuesto. al otro y ahí la dejas. Por supuesto, y la dejas en tu Increíble. siguiente buenazo. cicloestación, la que utilices. Y finalmente hay otra aplicación que es muy buena para todos los ciclistas por la variedad de información que nos comparte y tiene que ver con, se llama Wikicleta. Wikicleta. Me gusta mucho el nombre, además. buenísimo el nombre. Wikicleta es como Wikicleta. muy simpaticón, Cleta, pero cleta. además la aplicación es una maravilla. Comparte varias cosas para ciclistas. La primera, comparte rutas peligrosas Ah, para usar en la ciudad. Eso está bien. Te permite señalar en esta aplicación en dónde Lo te han contrario. asaltado, por ejemplo, en dónde te robaron la bici. Porque es muy común en lugares de estacionamientos hijo, sí. públicos de bicicletas o dejaste amarrada la bicicleta o zonas en donde vas andando en bicicleta y de plano Te pues, bajan. te bajen de la bici. Esta aplicación nos permite reportarla. Y como todas aplicaciones basadas en la colaboración de la comunidad, la relevancia es que la utilicemos porque mientras más la usemos, Sí. más personas, mucho mejor Y información que nos pongas comparten. tus comentarios y Sí. pongas fotos. Exactamente, y pongas cosas, ¿no? exactamente. Wikicleta, las vamos a compartir, por supuesto, ahorita en las redes sociales de Capital 21. Y finalmente, compartirles una innovación muy relevante. Se trata de un chaleco y una aplicación que están ahorita incluso concursando en Kickstarter, es decir, están levantando fondos. Es una aplicación inventada por mexicanos y es un chaleco que tiene LEDs. Y estos LEDs los controlas desde el manubrio de tu bicicleta. Es compatible prácticamente con cualquier bicicleta. como Y si fueran tus intermitentes. como si fueran tus intermitentes en el chaleco, pero tiene varias cosas relevantes. La primera es que puedes, con el manubrio, indicar hacia dónde quieres que se prenda el foquito Tu que traes en la direccional, espalda, exactamente. Ay. Cuando frenas, automáticamente lo detecta y prende ¿Rojo? entonces en Como rojo stop. las Como un luces, los LEDs, coche. exactamente. ¿Qué cosa esta? Es contra agua y te permite, tiene espacio para que incluso puedas poner tu backpack y si lloviera, no se moje porque además es repelente contra el agua. Lo relevante aquí es que sea un invento mexicano y Qué que está en este maravilla. momento entrando ¿Cómo a se la llama, última Piso? fase para entrar a producción. Wow, ¿Cómo aquí. Se llama apoyar. Weibo o Weibo y ahorita les digo, Tuibo. O Tuibo. Tuaibo. ¿Y dónde la buscamos? Así Tuibo. en internet. En Kickstarter lo pueden encontrar como Kickstarter. chaleco para bicicleta y conozcan el proyecto, si les gusta, apóyenlo porque es interesante además apoyar emprendimiento mexicano. Claro, buenazo. Ya lo saben, Me listos para la encantó, bicicleta Pisu, pues, están. Muy buenos Buenísimo. tips para todos los que andan en bicicleta. Muchas gracias. al Llévame contrario. en tu bicicleta. Vamos a eso. Eso es todo.